Capítulo 13 del libro de Juan. Vamos a mirar el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana, que tenemos en los boletines y que podemos mirar también. Yo les recomiendo siempre que lean la nota pastoral que está ahí, porque nos habla, nos introduce acerca del tema que vamos a ver cada domingo. Verdaderos discípulos, y el Señor definió claramente en la Escritura lo que significa ser verdaderos discípulos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Señor, te damos gracias esta mañana, mi Dios, porque sabemos, Padre Santo, que tú tienes para nosotros palabras de vida eterna. Reconocemos, Señor, en tu grandeza, Padre mío, la inconmensurable gracia que tú nos das y el amor maravilloso que tú derramas. Enséñanos esta mañana, yo te lo pido en el nombre de Jesús, a ser verdaderos discípulos, mi Señor. Enséñanos, Padre, Señor, te lo pedimos, que nosotros podamos comprender lo que tú mismo hablaste en tu palabra, lo que tú definiste, mi Señor, el conocimiento que nosotros necesitamos entender cabalmente, la gracia infinita tuya, mi Señor, el amor que nunca cesa, el amor sacrificial que tú diste, Señor, para que nuestras vidas hoy sean totalmente transformadas. Todo esto lo recibimos esta mañana, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y quiero empezar esta mañana con una pregunta para todos ustedes aquí. Y los voy a invitar a que ustedes levanten la mano. ¿Cuántos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo hay en este lugar? A ver, ¿quién levanta la mano? Gloria a Dios, aquí hay verdaderos discípulos. ¿Y cómo sabes que eres un verdadero discípulo? Muy bien, es importante que nosotros lo entendamos. Un día, un hombre preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesucristo le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y enseguida agregó: y no existe otro mandato mayor que este. Escuchen bien, no existe nada más grande que esto. Muchas veces nosotros queremos aprender mucho de doctrina, es importante. Queremos aprender mucho acerca de teología o de liturgias o de ritos o de fe. Hay quienes todavía están tratando de aprender acerca de sacrificios. Pero ¿quién está queriendo aprender hoy en día acerca de amar más a su prójimo? No es algo que todo el mundo tenga. No es algo que vendan en la tienda de la esquina, pero el Señor nos dice que es lo más importante para los que se pueden reconocer como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. De hecho, Él lo definió de esa manera. Jesús nos dice que la forma de reconocer a los verdaderos discípulos es de acuerdo a cómo se aman los unos con los otros. Y esto no es solamente del Nuevo Testamento. Escuchen, en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículo 18, se nos dice lo mismo: no seas vengativo, no guardes rencor con tu prójimo, sino por el contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este pasaje en particular que estamos leyendo en este día, que salió de la boca de Jesús como una enseñanza para quienes lo estaban rodeando en ese día, y que además estaba declarando lo más importante, en donde se resume la ley y los profetas y toda la cosa, en ese mandamiento el Señor dice: yo quiero darles algo nuevo. Y es curioso esto: un nuevo mandamiento les doy, dice el Señor Jesucristo. Pero ya estaba en el Antiguo Testamento, ya decía en Levítico que nos debemos amar los unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo nuevo de este mandamiento? ¿En dónde sacamos nosotros? ¿De dónde extractamos aquello que Jesús dice que nos está dejando un nuevo mandamiento para que nosotros vivamos de acuerdo a ese precepto divino? Y aquí viene el verdadero desafío, mis hermanos, porque lo que Jesús asegura es que nos debemos amar unos con otros, pero de la misma manera que somos amados por Él. Y yo te pregunto esta mañana: ¿cómo te ama Dios a ti? ¿Entiendes la dimensión del amor divino? ¿Lo puedes entender a cabalidad? ¿Puedes captar lo que significa ser amado por un Dios tan grande y maravilloso? ¿Lo puedes entender? Esto, mis queridos hermanos, es fundamental para nuestra vida cristiana, fundamental para nuestra vida espiritual, el entendimiento de cómo nos ama Dios. ¿Qué tanto hace Dios por ti? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Señor por el amor que te da a ti? Jesús expresó su amor dando la vida por nosotros. Nos enseñó el perdón sacrificial, nos enseñó
el verdadero amor sin límite, nos enseñó la misericordia en toda su dimensión y nos dijo, así como yo hago con ustedes, háganlo de la misma manera con los demás. Lo que recibe de gracia, dalo de gracia. Y primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama, escuchen bien, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Wow. Y miren, mis hermanos, yo a veces escucho a muchas personas que me dicen, pastor, yo conozco la Biblia al derecho y al revés, la he leído todo el año, la he leído 4 o 5 veces y digo, gloria a Dios, qué maravilloso esto. Pero ¿qué sacaste de esa lectura? Dime, ¿qué aprendiste a partir de la lectura de la palabra del Señor, que es tan maravillosa, donde el Espíritu Santo está inspirando esa palabra que nos llena, que nos cambia, que nos transforma, un cambio radical en nuestra vida que el Señor nos hace a través de su palabra? ¿Qué sacaste de ahí? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que va a quedar en tu vida para que sea aplicable? Porque indudablemente que la vida cristiana es una vida práctica. Y si tú no aprendes que el Señor nos está hablando acerca del verdadero amor hacia los demás, entonces te vas a quedar solamente en el conocimiento de la palabra, en saber muchísimos versículos bíblicos, en conocer mucho acerca de la Escritura, pero no vas a llevarlo a la práctica, porque si tú no conoces el amor, si tú no amas, entonces no has conocido a Dios. Y aquí viene el desafío, mis queridos hermanos. El Señor dice, yo los he amado de esta manera. Yo di mi vida por ustedes, estuve dispuesto a hacer lo que fuera, pero entonces el sello distintivo del creyente, el sello distintivo del discípulo, tiene que ser que aprendan a amar tal como yo les he enseñado. La característica más visible de los discípulos de Cristo es precisamente el amor. Es ahí donde nos pueden identificar. Es ahí donde alguien puede decir, este tiene algo que el mundo no tiene, este tiene algo diferente. Me imagino, te has encontrado con alguien que te habla. Por ejemplo, a veces uno está hablando con algún amigo y de repente el amigo viene y le dice, oye, conocí a una chica hermosa, pero es preciosísima. Y entonces empieza a describírtela, ¿no? Y le dice, mira, tiene ojos como estrellas relucientes, tiene un cabello como una cascada que cae así serenamente sobre sus hombros, tiene un cuerpo como de guitarra, tiene una boca que destila miel como un panal. Wow, mire, hermano. Y resulta que te la presenta el otro día y tú dices, ¿y este de dónde vio todo esto? A ti no te parece que responde a ninguno de esos atributos que tu amigo te dijo, pero lo volteas a mirar a él y está completamente enamorado. ¿Por qué puede darse algo así? Definitivamente nosotros tenemos que aprender algo que es muy importante, y es que la belleza, escúchame bien, la belleza está en los ojos de quien mira, en los ojos del observador. Escúchame bien esto porque es muy importante. No hay un concepto uniforme en ese sentido de la belleza, sino que aquel que mira es el que define su propio concepto, y lo que para unos es fealdad, para otros es belleza. Y esta reflexión me hizo meditar. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo te mira Dios? ¿Qué hay en los ojos de Dios para que nos mire con ojos de gracia y de amor? Entonces, definitivamente tenemos que aprender esto. No es tanto lo que hay en nosotros, sino que lo que hay en los ojos de Dios, lo que define nuestra naturaleza. Y desde ese punto de vista, todos estamos llenos de belleza para nuestro Creador. Aleluya. Mis queridos hermanos, la belleza está en los ojos del que mira. Esto es extraordinario. Porque Dios te mira con ojos de gracia y de amor. Porque Dios te mira como lo más preciado de su maravillosa creación. Porque Dios te mira como un redimido, como una persona que ha sido transformada, como una persona que ha sido cambiada, como una persona que está en crecimiento espiritual, como una persona que está yendo a parecerse cada día más a la imagen perfecta que el Señor quiso crear en ti. Una persona que está creando propósito, que está desarrollando algo en esta vida, que está definitivamente siendo una nueva criatura. Desde ese punto de vista te mira tu Creador. Nos sigue mirando de esa manera. Pero entonces, mis queridos hermanos, porque aquí no se puede quedar todo. Es maravilloso que Dios te mire así. Es maravilloso que Dios tenga ojos de gracia para ti. Es maravilloso que Dios tenga ojos de misericordia, y que a los ojos de Dios estés lleno de belleza interior. Pero ahora lo siguiente es, entonces, ¿cómo tú miras a los demás? Entonces, ¿cómo trasladas eso que recibes de parte de Dios para que lo puedas hacer con relación a los demás? Escuchen, si la belleza está en los ojos del que mira, tú tienes que aprender a tener la belleza en tu interior y aprender a mirar a los demás con ojos de gracia. ¿Me sigues esta mañana? Escúchame, nosotros recibimos de gracia tantas cosas de parte de Dios.
Pero ese recibimiento de la gracia que Dios nos da, ese recibimiento del perdón, de la misericordia, del amor y de todos los atributos que el Señor coloca sobre nuestra vida, es precisamente para que nosotros vivamos de acuerdo a ello y empecemos a entregarlo de la misma manera que lo recibimos. Y entonces ahí es cuando nos trancamos, mis hermanos. Es cuando de repente encontramos que queremos más gracia de Dios, queremos más amor del Señor, queremos más perdón de Dios, pero no damos de la misma manera. Pero no estamos dispuestos a entregar ese perdón de la misma forma. Pero no estamos dispuestos a expandir el amor de Dios. ¿Cómo se expande el amor de Dios? ¿Cómo se hace? Si Dios es amor, y si Dios todos los días te regala la abundancia del amor, entonces ¿cómo se hace para expandir el amor de Dios en este mundo tan difícil? Precisamente porque tú haces exactamente lo que Dios te mandó a hacer. Eres receptor de esa gracia, eres receptor de ese amor, eres receptor de esa maravilla de parte del Señor. Entonces entregas en abundancia lo que ya Dios te ha dado de la misma manera. ¿Cómo tenemos que amar a nuestro prójimo, mis hermanos? Como Cristo nos amó. Esa es la clave. Pero ese es también el desafío, porque empiezas a preguntarte, dice, bueno, quizás a fulanito o a fulanita es fácil de amar. Quizás aquella persona pues está bien, me cae bien esa persona, pero ¿qué del que me cae mal? ¿Qué de aquel que no puedo ni ver? ¿Qué de aquel que me disgusta cómo habla, cómo se viste o qué sé yo? ¿Cómo lo puedo amar de esa manera? Y ahí se involucra la verdadera transformación de lo que Dios está haciendo en el corazón humano. Cuando nosotros mirábamos a la persona simplemente a partir del rencor, lo que había dentro de nosotros no era un corazón como el Señor quería, un corazón de carne, sino un corazón de piedra. Y empezamos a mirar a los demás con ojos de rencor, de ira, de venganza y guardábamos dentro de nosotros cosas que no eran aceptables para el Señor. Pero cuando el Señor empieza a transformar nuestra vida y nuestro corazón empieza a ser transformado, entonces empezamos a mirar a los demás con los ojos de gracia que el Señor nos quiere regalar. Esto es maravilloso. Ahora, escuchen bien. El Señor estableció la gran comisión. El hermano lo acaba de decir, porque el Señor Jesucristo se levantó y dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor tiene la potestad absoluta sobre todas las cosas. Pero la gran comisión establecida por Jesucristo, resucitado para su iglesia, no fue la de hacer amigos, escuchen bien. No fue la de hacer prosélitos. No fue simplemente la de hacer hermanos en Cristo. La gran comisión dada por el Señor fue ir por el mundo y hagan discípulos a las naciones. Discípulos. Muchas de las fallas que cometemos como iglesia en general es precisamente el hecho de que no hacemos discípulos, que nos contentamos con quizás traer a alguien a una iglesia, pero no hacemos un seguimiento hasta que esa persona no sea simplemente un seguidor o un admirador de la palabra, sino que esa persona realmente se convierta en un discípulo de Jesucristo. ¿Y cómo sabrás cuando esa persona es en realidad un discípulo? Oh, ya sé, porque ya sabe la Biblia. Porque ya sabe mucho de doctrina, porque ya sabe mucho de teología. Mis queridos hermanos, eso no es lo que dice el Señor. Es por la forma como aprende a amar a los hermanos. Es por la forma como aprende a mirar a los demás. Es porque en realidad su corazón está siendo tan transformado que esa persona que era antes, que estaba llena de odios y de resentimiento, ahora se convierte en una persona que está llena de gracia y de amor hacia los demás y de gran misericordia. ¿Te das cuenta lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros? ¿Te das cuenta el mandamiento que el Señor nos da? Porque no es simplemente una sugerencia, no es simplemente a ver si lo quieres hacer. Es el mandamiento que el Señor establece. Un nuevo mandamiento yo les doy: que se amen los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado a ustedes. Y así van a conocer el mundo entero que hay discípulos de Cristo. Ahí se nos complican todas las cosas. Muchos han entendido que la vida cristiana tiene que ver únicamente con Dios, y no es así. Escúchenme bien, mis hermanos, porque no estoy diciendo una herejía. Muchas personas piensan con que tenga una buena relación con Dios es suficiente. Con que lo ame al Señor y lo conozca es suficiente. El gran problema es que tú puedes amar a Dios con todo tu ser, pero ¿dónde vas a poner en práctica lo que Dios te está dando? ¿Con quién? ¿Contigo mismo? No. El desafío va mucho más allá. El desafío es que tanto estás amando a tu prójimo. Una hermana vino un día y me dijo: pastor, usted no se imagina, yo tengo una relación con Dios extraordinaria. Y yo dije: gloria a Dios, qué maravilloso. Y me dice: sí, pero no soporto a los hermanos. ¿Será posible que una persona pueda amar a Dios mientras que aborrece a su hermano? ¿Puede ser posible que alguien que genuinamente ha recibido el amor de Dios no sea capaz de manifestarlo de la misma manera a otros? Jesús en realidad no nos dijo: soporta a tus hermanos.
No nos dijo, aunque sea, aguántalos a tus hermanos, ingéniatelas de alguna manera para ir sobrellevando las cosas mientras Dios te lleva a su presencia. No, Jesús dijo, ámalos. Ámalos. Escucha, esto va mucho más allá que cualquier consideración de soportar, de aguantar. No, esto es amar, es entregar lo mejor de mí para el otro, es dar lo mejor que el Señor ha colocado en mí, es saber que yo he sido convertido en alguien diferente, que ahora puede dar amor, y lo que antes no podía hacer, ahora sí lo puede hacer porque Cristo está en mi interior, gloria a su nombre. ¿Te das cuenta? Es amarlos. Pregúntate hoy, ¿te resulta fácil amar a tu prójimo? Lo demuestras claramente. Los fariseos querían, por ejemplo, colocar a Jesús bajo su propia forma de hacer religión. Y siempre se andaban quejando de Jesús porque las cosas que hacía. Pero ¿por qué hace milagros en un sábado? ¿Pero por qué se sienta a cenar con publicanos y prostitutas? ¿Por qué? Entonces, la consideración del fariseo no era la consideración de amor. La consideración del fariseo era la consideración de la ley. Es la forma que nosotros hemos establecido, es la forma que nosotros queremos decir, y eso no se puede quebrantar. El Señor vino a mostrar que el amor es superior a la ley y que está por encima de todas las cosas, y no importa si es sábado o cualquier día, el amor de Dios se tiene que seguir manifestando todos los días de la vida. Gloria al Señor. Él hace milagros en sábado y cualquier día, porque el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Aleluya. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo es la iglesia que Dios está formando hoy en día? ¿Como la de los fariseos? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque el Señor está levantando a personas, mis queridos hermanos, que tienen su ADN, ¿me entiendes? Que pueden experimentar dentro de sí aquello que Dios experimenta, que pueden aprender a mirar los ojos de la misma manera que Dios los ve. Y entonces ahí es donde nosotros en realidad aprendemos a experimentar dentro de nosotros un cambio radical en nuestra vida, y empezamos a ver que ya no, nosotros no tenemos que seguir eso que hacían los fariseos, como una secta racista y clasista, sino todo lo contrario, que no están por encima de las tradiciones y las reglas y la religiosidad ni nada de eso, sino que por el contrario es el amor al prójimo lo que viene a resultar en nuestra vida todos los días. ¿Recuerdan ustedes esa parábola del buen samaritano? Es extraordinaria la forma como Jesús explica. Está hablando a una gran cantidad de judíos y le está diciendo: un hombre está tirado al lado de una carretera entre Jericó y Jerusalén. Está tirado allá al lado del camino, y pasa un sacerdote, el que va directamente a hacer los oficios religiosos, y lo ignora simplemente. Y pasa un levita y también lo ignora. Pero después viene un samaritano. Escuchen, ¿cómo que un samaritano? Si los samaritanos son los enemigos de los judíos. Y sin embargo el Señor dice: ese hombre no tuvo en consideración que eran enemigos, ni mucho menos. Él tuvo simplemente consideración de que había alguien ahí y que necesitaba ser ayudado. Así que vino y tomó cuidado de él. Y no solamente tomó cuidado, sino que lo sanó, lo arregló, le puso las vendas, lo llevó hasta un lugar para que lo cuidaran. Lo encargó a las demás personas y le dijo: cualquier gasto que tengan, yo lo voy a asumir cuando regrese. Entonces Jesús inmediatamente pregunta: dígame entonces, ¿quién es el prójimo ahí? Los judíos tenían que bajar la cabeza en ese momento y decir: ni modo, el sacerdote simplemente lo ignoró y pasó de largo, el levita también, y podían ser fariseos y podían tener vestiduras sacerdotales y podían ser lo que sea, pero lo importante no era lo que tenían por fuera, sino lo que tenían por dentro. Y el samaritano tenía por dentro el verdadero amor al prójimo. Aleluya, gloria a Dios. Él era el prójimo. Él era el que estaba mostrando la verdadera consideración de amor hacia los otros. ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesucristo pone las consideraciones, mis hermanos, a nosotros? ¿Cómo es la iglesia que Dios está levantando hoy en día? ¿Es una iglesia donde simplemente hay vestiduras externas? ¿Es una iglesia donde simplemente hay ritos y tradiciones y religiosidad? ¿O es una iglesia de hombres y mujeres convertidos que aprenden a amar al prójimo por encima de cualquier otra consideración, entendiendo que primero está el amor a Dios? ¿Cómo es la iglesia del Señor? ¿Cómo es esa iglesia que Dios está levantando y por la cual dio su vida? Y te pregunto esta mañana: ¿qué tan dispuesto o dispuesta estás para hacer algo por tu prójimo? Porque lo que la iglesia de hoy en día necesita desesperadamente es más gente dispuesta a amar al otro. Porque si tú amas, entonces estarás dispuesto a servir. Porque si tú amas de verdad, estarás listo para cuando se haga un llamado. Estarás dispuesto a caminar la milla extra, a darte sin condiciones, a ayudar al que lo necesita, a poner todo de ti en beneficio del crecimiento del reino de los cielos. Amar es reflejar el amor de Dios en nuestros hermanos. Aleluya. Ninguno de nosotros, mis hermanos, merece lo que Dios nos ofrece: una vida libre de pecado y la esperanza de un futuro glorioso. Pero aunque parezca increíble,
todo esto lo hemos recibido por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Nosotros éramos, dice la palabra. ¿Será que leímos o se equivocó la Biblia? ¿Tú lees en la Biblia que diga que todavía somos? No. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y en deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Escuchen. La condición del ser humano es muy clara. Aquí no está describiendo, con todo respeto lo digo, una bestia salvaje, un animal del campo. Aquí está describiendo la condición del ser humano, lleno de malicia, esclavo de las concupiscencias y de la carne, aborrecible, aborreciéndose los unos con los otros. Pero entonces dice la palabra de Dios que se manifestó la bondad del Señor sobre nuestras vidas, aleluya. Y nuestro Salvador vino y con su gran amor nos salvó y nos sacó de esa condición, porque por la misericordia del Señor hemos sido lavados para regeneración y para la renovación del Espíritu Santo por su gran amor. Jesucristo sanaba. Él permitía que sus discípulos comieran sin lavarse las manos, conversaba con mujeres a plena luz del día, comía con los inmundos, afirmaba que nada de lo que comiera la gente lo podía contaminar, y para completar se dirigía al Padre diciéndole: Abba, Padre. ¿Cuál era entonces el mensaje que Jesús daba a los hombres? ¿Cuál es el mensaje que Jesús está colocando en nuestros corazones todos los días de nuestra vida? ¿Cuál es ese mensaje tan poderoso? Mis queridos hermanos, es un mensaje lleno de amor por encima de cualquier otra regulación. Así que la iglesia del Señor tiene que estar conformada por personas que han recibido la plenitud del amor de Dios y por lo tanto que están llamados a hacer precisamente eso, reflejar el amor hacia los demás. Pregunto esta mañana, y tú hazlo, no levante la mano, simplemente piensa en tu corazón: ¿estás reflejando el amor de Dios? ¿Lo estás haciendo con tus hermanos? ¿Lo estás haciendo en medio de tu familia? ¿Lo estás haciendo con aquellos familiares que incluso te han despreciado desde cuando te convertiste a la vida cristiana? ¿Lo estás haciendo de verdad? ¿Eres un reflejo del amor de Dios? Estás mostrando hacia los demás que tu vida ha sido transformada y que vale la pena seguir a un Dios tan grande que dio todo por ti. Tú y yo somos aceptos en Cristo Jesús. Y no hay nada más grande que esto, no hay ningún otro honor que sea más grande que esto. Pero ahí está, mis queridos hermanos, si tú has sido acepto en el Señor, entonces tu corazón está dispuesto a aceptar a aquellos que Dios acepta. ¿Estás dispuesto a aceptar a los demás? A vivir en ese sentido del Señor. Mire, las prostitutas y los publicanos del tiempo de Jesús no eran precisamente modelos de virtud. Los pescadores que el Señor escogió no eran simplemente un modelo de conocimiento de cuestiones espirituales. El ladrón en la cruz jamás tuvo un tiempo para leer la escritura o restituir lo robado, ni jamás asistió a una sinagoga. Sin embargo, la historia de todos ellos se resume en algo muy, muy importante: recibieron el gran amor de Dios, aleluya. Recibieron el amor de Dios en su extensión absoluta de misericordia. ¿Quién puede comprender todo esto, mis hermanos? El Señor deja las 99 y corre en busca de la oveja perdida. Él vino en busca de los enfermos y no de los sanos, y restauró a los perdidos y alentó a los desanimados. ¿Qué clase de Dios tenemos? Aleluya. ¿Qué clase de Dios tienes tú y yo? Y tenemos tú y yo. ¿Acaso alguien puede hablar en este mundo de un Dios tan lleno de amor por sus hijos? Pero resulta que ahora el Señor nos deja un desafío muy grande. ¿Te has dado cuenta cómo te amo? ¿Has experimentado el verdadero amor de Dios en tu corazón? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes dentro de ti? ¿Lo has experimentado? ¿Sí o no? Porque si lo has experimentado, entonces ve y ama de la misma manera. De la misma manera, escúchame bien, de la misma manera. Porque nosotros éramos esa oveja perdida que Él solía buscar, dejando a las demás mientras nos hallaba. O somos el hijo pródigo, el cual el padre espera mirando el horizonte. O somos el siervo cuya deuda ha sido perdonada. Ahora somos portadores de ese inmenso amor. Y nosotros tenemos que entonces entregarlo para que, mis queridos hermanos, los demás, el mundo entero pueda entender que aunque el mundo se está cayendo a pedazos, que aunque el mundo está lleno de odios y rencores, siempre hay alguien que muestra algo diferente porque está lleno del amor de Dios. Cristo Jesús habita en su interior, aleluya. Que os améis unos a otros, dijo el Señor, como yo os he amado. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo entonces? Como Cristo nos amó. Ese es el mensaje fundamental de esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. De tal manera lo dio. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que tú no te pierdas.
para que seas libre de condenación, para que tengas el amor de Dios fluyendo en tu interior, para que tú también puedas amar a los demás, porque ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. El amor de Dios transforma el corazón humano de una manera radical. ¿Lo crees tú esta mañana de verdad? ¿Me sigues en lo que el Señor nos está diciendo en este día? El apóstol Pablo era Saulo de Tarso, escuchen, fariseo de fariseos, y antes de su conversión oraba todas las mañanas diciendo: Señor, te doy gracias que no soy un gentil, un esclavo ni una mujer. Destilaba odio por cada uno de sus poros. Después el Señor lo transformó por su gracia soberana, y después escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¡Qué transformación tan maravillosa! ¡Qué transformación! Primero estaba diciendo: te doy gracias porque no soy no soy como esos despreciables gentiles. No soy como esos otros, soy un fariseo de fariseos, soy alguien digno de ser resaltado. Pero cuando Cristo tocó su vida y lo transformó, entonces empezó a decir a los demás: hijitos míos, aquellos que eran antes mis enemigos, ahora son mis hijitos, por quienes sufro dolores de parto si es necesario, pero el amor de Dios está en mi corazón. Ahora ya no son mis enemigos, ahora los amo con todo mi corazón. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué maravilloso este mensaje de reconciliación. Felipe fue enviado por el Señor a evangelizar a Samaria, pero los samaritanos habían sido los enemigos de Israel por mucho tiempo. ¿Cómo podía hacer esto? El amor y la gracia de Dios expandiéndose a otros pueblos, y Felipe llevando un mensaje de reconciliación a los que eran enemigos antes. Pregunto esta mañana: ¿será posible amar a mi prójimo, al que antes era mi enemigo? Recuerdan ustedes el capítulo 10 del libro de Hechos. Pedro fue confrontado con sus propias tradiciones. Un día estaba él orando, así como oraba Pedro, en la azotea. De pronto delante de él ve una imagen horrible: una gran sábana que desciende del cielo llena de mamíferos, reptiles y aves inmundos. Y Pedro dijo: ¡qué asco! ¿Qué es eso? Ni siquiera lo toques, vete a lavar las manos inmediatamente. Así había sido enseñado Pedro desde que nació. Sus padres le habían dicho que el pueblo judío era diferente y que ellos no comían esa clase de animales, así que esto era para Pedro una total abominación. Esa visión le provoca náuseas, pero peor fue la orden que después le dio el Señor: Pedro, ¿ves esos animales? Sí, ni me los muestres, Señor. Mata y come. Pero Señor, no voy a comer esto. Jamás, dice Pedro, jamás en mi boca ha entrado cosa inmunda. Pedro le recordó al Señor la ley. El Señor le enseñó la gracia y el amor a los demás. Y Pedro tuvo que levantarse de allí, entrar en la casa de Cornelio el gentil, predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y ver cómo el Espíritu Santo llenaba a los que estaban en aquel lugar, y gozarse con todos aquellos a quienes antes consideraban la escoria del mundo, leña para el fuego, o perros que no merecían ni las migajas de sus amos. Aleluya. ¿Será posible que el amor de Dios esté en medio de nosotros? ¿Será posible, mis hermanos? ¿Cómo el Señor obra en nuestras vidas? El que ama de esta manera siembra aunque no reciba nada a cambio. El que ama de esta manera no ve a los demás como rivales, enemigos o parte de una competencia, sino que aprende a tratar a los hermanos con paciencia, con benignidad y mansedumbre. El cristiano cubre con amor aún a aquellos que le atacan continuamente. En última instancia, el cristiano vive como Cristo vivió. La palabra nos dice en 1 de Pedro 4:8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Wow, qué maravilloso, mis queridos hermanos. Hay muchas personas que quizás no son muy afines a nosotros. Yo siempre veo en las iglesias, y con la experiencia de estos años trabajando en la vida pastoral, que alguien llega nuevo a la iglesia y de repente pasa el tiempo y empieza a unirse con aquellos que son muy afines. De repente los que les gusta el fútbol, o que les gusta no sé qué, o las mujeres que les gusta cierto tipo de cosas, y de repente empiezan a unirse entre ellos porque buscan afinidad. Pero mis queridos hermanos, la iglesia cristiana no es solamente de afinidad, va mucho más que eso, está por encima de cualquier otra consideración. Es fundamental que nosotros podamos entender ese tipo de cosas en nuestra vida. Nosotros aprendemos el amor de Dios porque el amor de Dios todos los días está funcionando en nuestras vidas. Aleluya. El amor de Dios nunca se detiene, jamás se detiene. Por eso es que es algo que fluye sobre nosotros, mis hermanos, y que nos invita entonces a decir: ámense también unos con otros, para que el mundo conozca quién es un verdadero discípulo.
Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta: ¿por qué usted ayuda a estas personas que nadie más quiere ayudar? Su respuesta fue muy sencilla: porque veo en sus rostros el rostro de Dios. Wow. ¿Te das cuenta? Podría llegar a ver en los rostros de tus hermanos, de tu prójimo, de tus familiares, el rostro de Dios. Mira, alguien decía: quizás yo puedo mirar a alguien y quizás me disgusta, quizás quizás me molesta la forma como es, pero si yo aprendo a mirar entre los dos el rostro de Jesús, entonces cambia radicalmente la forma como veo a esa persona. Cambia radicalmente. Podrías tú también ver lo mismo, podrías ver en los demás el rostro de Dios. Jesús está afirmando que la vida cristiana no se trata solamente de mi relación con Dios, sino que se trata de una manera muy especial de mi relación con los demás, y esa parte es lo que más nos cuesta. Si alguno dice, escuche bien lo que dice Primera de Juan 4:21, si alguno dice: yo amo a Dios, pero aborrece a sus hermanos, es un mentiroso. Wow. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, a Dios a quien no ve, ¿cómo podrá amarle? Mis hermanos, pregunto esta mañana aquí en este lugar: ¿hay alguien aquí que necesite ser amado? 2 o 3 personas, gloria a Dios. Pensé que todos necesitaban ser amados. Los seres humanos necesitamos experimentar eso que se llama amor. Queremos que alguien nos ame, queremos ser importantes para alguien. Qué lindo es escuchar esa frase: te amo. Y hay muchos que jamás escuchan ese tipo de expresiones de sus seres queridos. Pero resulta que el Señor está formando una nueva familia con los redimidos, con los lavados con su sangre. Y es por eso que ahora en esta nueva familia puedes recibir lo que quizás no recibiste entre los tuyos. Por eso es que Jesús nos da un nuevo mandamiento: ámense. Hay muchos que necesitan sentirse amados. Hay muchos que jamás reciben un abrazo de nadie. Hay muchos que necesitan hoy escuchar una palabra de aliento. Hay muchos que necesitan en este día saber que son importantes para alguien. Ámense, ámense, ámense los unos y los otros. ¿Aceptarías hoy el reto de decir a Dios, escúchame bien: Señor, mírame cómo te amo a ti en la forma como amo a mis hermanos? Wow. Escuchen, esto es una forma bastante desafiante, mis hermanos. Esto es una forma muy difícil de confrontar nuestra propia realidad. Pero el Señor nos está llamando a eso. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que yo puedo hablar lenguas humanas y angelicales. Puedo decir que el Espíritu Santo se manifiesta en mí porque me ha dado dones. Pero si no tengo amor, es simplemente como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. No pasa nada con eso. Puedo ser el que más habla en lenguas y el que parece más ungido, pero sin amor de nada vale, dice la Escritura. Puedo ser un profeta. Puedo entender todos los misterios y la ciencia y hasta tener toda la fe del mundo, que incluso le pida a un monte que se traslade y suceda de verdad. Pero si no tengo amor, dice la Biblia literalmente, nada soy si no tengo amor en mi corazón. Puedo repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres y hasta puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, para ser flagelado o cualquier cosa. Pero si no tengo amor, eso de nada sirve. Nada. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, la motivación de nuestras vidas no puede ser simplemente una apariencia de piedad, ni tampoco tener todos los dones espirituales, aunque son excelentes. Pero mi mayor motivación tiene que ser tener un corazón lleno del amor de Dios y que aprende a amar a los demás. Wow. Yo no sé qué tanto lees tú la Biblia, pero la última vez que yo la leí seguía diciendo exactamente lo mismo: que Dios me ama, aleluya, que Él dio su vida por mí, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios, y que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y además agrega la palabra del Señor, que nada ni nadie me puede separar de su amor infinito. ¿Lo leíste tú también alguna vez? ¿Lo has leído también? ¿Lo crees? Entonces, ¿cómo manifiestas tu amor a los demás? Él no solamente quiere que cumplamos ciertos requisitos religiosos, Él desea que nuestra vida refleje el amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Termino con lo siguiente. Un día llegó un niño de 12 años a la iglesia. Le gustaban las alabanzas, se escuchaba desde afuera. Pero resulta que esa iglesia era una iglesia de personas con mucho dinero. Todos los miembros eran adinerados. El más pobre era dueño de una fábrica, así que simplemente se reservaban el derecho de admisión. El niño quiso entrar y le negaron la entrada y le dijeron: ¿sabes qué? Ve y vístete, porque así no te voy a dejar entrar. El niño fue y buscó lo mejor en su closet y se puso lo mejor para ir el siguiente domingo. Lavó sus ropas, esperó el día domingo, se levantó temprano y se fue se fue para allá temprano. Pero al llegar a la iglesia el portero no lo dejó entrar y le dijo: ¿sabes qué? Cuando seas más grandecito y tengas un trabajo y tengas dinero podrás entrar. Y el niño, conmovido, se sentó en una banca del parque y comenzó a llorar.
De repente escuchó una voz suave que le dijo: ¿por qué estás llorando, hijo mío? Y el niño respondió: es que no me dejan entrar a esta iglesia. Y entonces la voz le respondió: no te preocupes, a mí tampoco me dejaron entrar. ¿Y quién eres tú?, le dijo el niño. Mi nombre es Jesús, respondió aquella voz. ¿Se pueden levantar iglesias sin Dios? Sí, están en todas partes, mis hermanos. Si no hay verdaderos discípulos dispuestos a amarse los unos con los otros, entonces ¿cómo podremos pedir que la presencia del Señor esté en plenitud entre nosotros? En el último minuto que hemos estado aquí, 28 niños han muerto por desnutrición y enfermedades que podían haberse prevenido fácilmente. 1,667 mueren cada hora, 40,000 niños mueren cada día. Podemos simplemente saber estadísticas o podemos hacer algo para aliviar el sufrimiento de alguien. La semana que les comenté que estuve en la ciudad de Tecate ministrando en aquel retiro, al terminar una de las predicaciones, el pastor se levantó y dijo: el Señor nos está desafiando y yo quiero ver quiénes van a responder a ese desafío. ¿Habrá alguien aquí que quiera comprometerse a algo especial? Entonces contó que hay un ancianato en el cual nosotros hemos ido a ayudar también en algunas ocasiones. Hace unos días se quemó y murieron 15 ancianos allí. Y dijo: nos están pidiendo desesperadamente que alguien de la iglesia vaya a ministrarles una vez a la semana. ¿Habrá alguien aquí que se pueda levantar para decir: yo voy? 5 personas se levantaron y dijeron: enos aquí estamos listos para ir. Enseguida el pastor siguió desafiando y dijo: necesito personas que puedan ir conmigo para ir a las cárceles, para ministrar a la persona. ¿Habrá alguien aquí que se levante para hacerlo? Y las personas dijeron: sí, aquí estamos. Y se levantaron varios para decir: aquí estamos. Y así continuó él hablando, asumiendo compromisos de verdad, entendiendo la palabra del Señor a cabalidad, sabiendo, mis queridos hermanos, que el amor de Dios es práctico, que lo tenemos que mostrar hacia los demás todos los días de nuestra vida. Y yo pregunto a veces, mis hermanos, ¿por qué es tan difícil invitar a los hermanos para que vamos a recorrer la ciudad, para que vamos a buscar a alguien a quien ayudar, para que vamos a mostrar la misericordia y el amor de Dios? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se complica a veces? ¿Por qué los invitamos a que vamos a caminar alrededor en el ejercicio de la práctica comunitaria y sin embargo aparecen 2 o 3? ¿Por qué? ¿Acaso el amor de Dios no está en el corazón del creyente? ¿Acaso el Señor no nos ha llenado de tanta bondad y misericordia todos los días? ¿Acaso la gracia de Dios no nos ha inundado y nos lleva hacia la salvación eterna y ha cambiado nuestra vida para siempre y nos sacó de la oscuridad y nos llevó a su luz admirable? ¿Acaso no ha sucedido eso en nuestros corazones? ¿Por qué tanta indiferencia en ocasiones? ¿Por qué tanta indolencia frente a los demás? ¿Por qué? ¿Somos o no somos verdaderos discípulos de Cristo Jesús? ¿Estamos mostrando lo que el Señor nos da o no simplemente? ¿O hacemos simplemente la vida cristiana lo más cómoda y entonces no asumimos el reto y el desafío que el Señor ha colocado en nuestra vida? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decir: Señor, perdóname, yo quiero ir a hacer lo que antes tenía que haber hecho? ¿Habrá alguien esta mañana que quiera asumir esos retos de parte de Dios? ¿Alguien que le gustaría pedirle al Señor que le dé más amor por los demás? Escúchame bien. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pongámonos de pie esta mañana. Señor de los cielos,